Ahora. Bueno, entonces, de nuevo la definición. Los datos ordenados, ¿qué son? Cuando ordenamos o hacemos el proceso de ordenación, ordenamiento de los datos, estamos agarrando los datos sueltos, ¿sí? Y queremos lograr que el conjunto de estos datos numéricos se ordenen de manera creciente de magnitud. O sea, va aumentando la magnitud del valor que tiene el dato. Entonces, ¿cómo los podemos ordenar? De manera alfabética, en el caso de que sean variables de tipo cualitativa, o según alguna categoría, o de manera creciente o decreciente cuando la variable es cuantitativa. Entonces tenemos diferentes variables, variable cualitativa y cuantitativa, entonces podemos hacer diferentes, fíjense, tipos de tablas o arreglos de frecuencia. En este caso tenemos una variable cualitativa, para las cuales podemos, obviamente siempre y cuando tengan un orden, o sea, sea una variable cualitativa nominal, ordinal, ¿sí? En este caso no es muy ordinal, pero por ejemplo, si estamos analizando nivel educativo, empezamos desde el primario, primario incompleto, secundario, secundario incompleto, terciario, terciario completo, incompleto, y así, eso sería ya un orden más ordinal. Entonces, ahí sí vale la pena, por ejemplo, hacer el cálculo o la determinación de las frecuencias acumuladas. Eso puede ser una pregunta de examen. Porque si no, muchas veces no es tan necesario hacer estas frecuencias acumuladas, porque ¿para qué yo voy a acumular qué cosa? Es obvio que al final de la última clase yo voy a tener acumulado el 100% de los datos, ¿sí? O todos los datos. Pero cuando la variable es, escuchen bien y anoten, esto puede ser una pregunta, cuando la variable es cualitativa, ordinal, o sea que hay un orden dentro de, por ejemplo, dentro de las categorías de la variable, como le decía, a nivel educativo, primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, terciario incompleto, terciario completo, universitario incompleto, universitario completo. Eso es un orden, ¿sí? Una lógica de un orden. Entonces, ahí sí a mí me sirve calcular o determinar las frecuencias acumuladas, ¿sí? Eso va a ser una pregunta. Cuando yo tengo las variables de este tipo, puedo utilizar rápidamente un gráfico de sectores, gráfico circular, ¿sí? Eso es una pregunta. ¿Los gráficos de sectores sirven para representar de manera gráfica las variables de tipo cualitativa? ¿Sí o no? Un verdadero o falso, que ustedes tienen que, acuérdense que este gráfico, junto con el gráfico de barras, es el gráfico, son los gráficos autorizados para representar variables cualitativas, ¿sí? Después, ahí ya empieza a complicarse la cosa, aparecen las variables cuantitativas. Ahí tengo que ya ver cómo voy a ordenar una matriz de datos de este tipo. ¿Cómo lo ordeno? Bueno, ¿cómo voy a armar clases? ¿Sí? O categorías. Entonces, ¿qué tipo de tablas voy a armar? Bueno, puedo armar tablas exhaustivas, la opción 1, que dice una clase para cada valor obtenido entre el mínimo y el máximo. Entonces, fíjense, no, al revés. Una para cada valor obtenido sería esta, ¿sí? Yo solo voy a poner aquellas clases en donde tengo una respuesta. Después están las potenciales. ¿Dónde están las potenciales? Acá. Todas las posibles resultados entre el mínimo y el máximo. Hay todos. Y después hay varias clases que tienen 0 frecuencia. Pero es una forma de armar una tabla de frecuencia para variable discreta, ¿sí? Todos los posibles valores. Fíjense qué feo el gráfico. Me queda un montón de vacíos acá. Entonces, o está la opción 2, que bueno, solo aquellos valores que aparecen realmente. O la opción 3, en donde yo armo agrupamiento, armo clases, ¿sí? Entonces queda así. Tabla de frecuencia con un agrupamiento de valores en clase. ¿Qué? Profe, el gráfico utilizando así todos los datos, poniendo 0 y esas cosas, queda feo, pero sigue siendo válido. Por supuesto, es una opción. Ah, Es bueno. una opción.
Pero en el caso de que vos tengas un mínimo y un máximo con un montón de resultados posibles, ponerle que sea de 1 hasta 20, imagínate qué largo que va a ser tu gráfico. Sí, pero igual quería saber Sí, la claro, luz. no es inválido, es una opción posible. Acá este es el gráfico en donde solo se representan aquellos valores que estuvieron presentes en la determinación, ¿sí? O sea, en la observación o en el conteo. Y después, bueno, este ya queda un poquito más lindo, más chulo para observar, pero va a quedar, digamos, por ustedes, digamos, queda definido por ustedes. Bueno, y acá sí, esto es otra pregunta de examen, sí sirven ya calcular, armar las tablas de frecuencia para variables de tipo discreta, si sirven armar estas columnas de frecuencias acumuladas. Ahí sí, porque ahí yo ya estoy ordenando de menor a mayor la magnitud. A ver, un segundito que parece que alguien vino acá. Hola, Enzo. Mi sobrino que se recibió de ingeniero estos días. ¿Dando clase? Sí, estoy dando clase con los chicos de Tuca. Le presento a Enzo, que se recibió estos días. Él suele ser mi ayudante de cátedra en bioestadística en el PUCA. ¿Todo Por bien? ahí alguno lo conoció o no. Él no creo porque ustedes son todos chiquititos, ya son de primer año. Pero estos días se recibió de ingeniero, así que por eso está pelado y sin ceja. Bueno, Enzo, haz lo tuyo. Vale. Vino a buscar sus pancartas y su computadora porque defendió su tesis acá desde mi casa. Así que ojalá que a ustedes les toque también, se les toque pronto. Así ya como ¿Andar pelado? ¿Eh? ¿Andar pelado, sí? Ah, sí. Esta es la mejor parte, ¿vale? Sí, lo más rendir la tesis, Dios mío. Lo más feo es ir rindiendo todos los exámenes, porque, bueno, ya me enteré que muchos de ustedes están muy nerviositos, pero tranquilo, es la primera vez. El nervio. Hay que aprender a dominar, sí. Bueno, entonces, ya cuando tienen los datos de este tipo de variable cuantitativa discreta, ya vale la pena armar frecuencias acumuladas, ¿sí? Así va a quedar. Esta es una frecuencia individual. Fíjense, este gráfico es de frecuencia, a ver si un día va a aparecer. La phi, la frecuencia individual por clase, y esta ya sería la frecuencia acumulada, la phi mayúscula, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada. Acá ya se puede ver esa tendencia creciente que es obvio porque a medida que va avanzando en la categoría, o sea, en la magnitud va creciendo en el eje de las X, se van a ir acumulando todos los valores. Y bueno, y después viene el caso más extremo, más complejo, de los datos que son variables cuantitativas continuas, en donde yo tengo que seguir, chicos, todos estos pasos, ¿sí? Una pregunta de examen teórico puede ser: mencione todos los pasos necesarios para la construcción de una tabla de frecuencia. Y ahí empezamos. Ustedes ya conocen. Primero, rango real, diferencia entre el máximo menos el mínimo. Luego, rango prima, para asegurar que todos los valores queden incluidos dentro del análisis. El rango prima es el rango ampliado, en donde yo le agrego un poquito en cada extremo. ¿Qué significa eso? Le resto cierto valor, una pequeña porción al mínimo y le sumo una pequeña porción al máximo, ¿sí? Acá yo podría hacer, a ver, una cosita para mejorar. Siempre me olvido cuando estoy ahí. Acá le voy a poner acá iría el valor mínimo, el mínimo, que en este caso es 56 kilogramos, ¿sí? Le voy a achicar un poquito. ¿Qué estás haciendo, Enzo? ¿Vas a hacer curso? Sí. ¿Ahora arranca? Buenísimo, metele ficha. Ahí yo me uno, no sé si me uní porque a las 8, a las 6 tengo clase yo también. Bien. Bueno, y ahí está el máximo, ¿sí? Entonces, a ese mínimo y a ese máximo, yo a uno le resto un poquito y al otro le agrego un poquito como para hacer el rango ampliado. ¿Mm? Bien.
Y acá le voy a poner con este color el pedacito que le agregamos. Acá va a ir el mínimo menos una porción, menos P, porción dividido 2. Y acá el máximo, le voy a sumar al max, le voy a sumar esa porcioncita dividido 2. Bueno, entonces, paso 1, rango. Paso 2, rango prima. Ahora, bueno, restarle y sumarle, ¿sí? Al valor mínimo y al máximo, esa porción, ¿sí? Esa diferencia entre el rango prima y el rango, esa diferencia en este caso de 2 kilos dividido por 2, ese 2 dividido 2 me da 1, a 1 al mínimo le resto 1 y al máximo le resto 2, y con estos dos valores yo tengo el valor, el límite inferior de la tabla, pero que también es el límite inferior de la primer clase, y el límite superior de la tabla, que también es el límite superior de la última clase, ¿ok? ¿Cómo sigue el tema? Bueno, determino la cantidad de clases la cual voy a particionar a toda la serie de datos. Todos esos datos los voy a dividir en un número K de clases. En este caso, eso, yo voy a cerrar la puerta acá porque... ¿Querés un auricular? Ok. Bueno, entonces, número de clases, puedo utilizar, agarren el vademecum o escriban, ¿sí? K, tienen que acordarse de que no pueden ser menos de 5 clases. Clases es un número entero, ¿sí? Es un suceso mutuamente excluyente. Ustedes ya estuvieron viendo algo de estadística. O sea, un elemento entra sí o sí en una clase, no puede estar en las dos clases. O está en la clase 1 o en la clase 2, pero puede ser parte de ambas clases. Entonces, cada clase es un suceso mutuamente excluyente. Ya acá vamos a ir mezclando un poquito de todo. Vamos a ver si llegamos a algo de teoría. De probabilidad. Mi mate está cada vez más fuerte. Bien, entonces, número de clases, utilizo esa fórmula normal, bastante simple de utilizar, que es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o la cantidad de datos que están involucrados en el análisis, o utilizo las reglas de Sturge. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es determinar el tamaño del intervalo, la amplitud del intervalo, lo inclusivo o no tan inclusivo que va a ser cada intervalo. Dentro de cada intervalo se le va a ir distribuyendo, se le va a ir asignando cada valor. Entonces, la amplitud del intervalo W se calcula con el rango prima dividido el número K. El rango prima puede ser con números decimales y el valor de K es un número entero. Yo no puedo tener, o sea, me da por ejemplo, la raíz cuadrada, esta me da con decimales. No hay 6,49 clases. ¿Hay 6 clases o hay 7 clases? Esa es la decisión que yo tengo que tomar, ¿sí? Y ese valor de K, ¿sí? Conviene que sea un valor que puedas, o el valor de R' que sea divisible por K. Que el valor de W, la amplitud de clases, sea un número lo más entero posible. Porque si no tengo que trabajar con muchos decimales. Así que rebúsquense para que eso sea lo más entero posible. Por ejemplo, fíjense acá, el rango prima a mí me dio 42, ¿sí? Y elegí que la cantidad de clases va a ser 6. Entonces la amplitud, si yo hago 42 dividido 6, me da 7. La amplitud del WS va a ser 7 kilogramos. Si yo ahora cambio y digo, no, el rango prima va a ser 41 y voy a utilizar 6 clases, fíjense. Hago 41,6, 41 no es divisible por 6, entonces me entrega un montón de decimales. Fíjense, la amplitud me queda en 6,83. Ya genera muchos decimales.
lo mismo que, por eso el rango prima. Todo esto tiene que funcionar junto, tiene que ser un valor divisible por el valor de K que yo elegí. Los dos están trabajando juntos, ¿sí? O si yo me quedé con 41, rango prima, y divido por 7, también me da un número con un montón de decimales. Después está la notación. Una vez que yo elegí el rango prima, el número K, el valor de W, yo tengo que ver cómo voy a hacer la notación en la tabla de frecuencia. Ustedes van a tener la suerte de que pueden tener a mano los apuntes. No, en la presencialidad no se da. Ustedes rinden con las hojas y con el vademecum. Acá ustedes todos sabemos que es muy fácil rendir exámenes en la virtualidad porque nosotros no tenemos control de todo el material que ustedes tienen a disposición. Si ustedes no aprueban ahora, los quiero ver aprobando en el examen presencial, así que aprovechen y estudien, den lo máximo entre hoy y mañana. Yo voy a tratar de poner tipo 4 de la tarde el examen porque tengo reunión a las 2, 4, 4 y media, depende de lo que dure mi reunión, ahí activo el cuestionario en el aula virtual. Y ahí van a tener, calculo, unos 30, 45 minutos para hacer la parte teórica y 1 o 2 horas la parte práctica, depende de lo que yo veo que me... ¿Qué pasó? Profe, Sí. una compañera me preguntó si hay recuperatorio del parcial. Por supuesto. ¿Cómo no va a haber recuperatorio? Tienen que leer las reglas de juego que es el programa de la clase, ¿sí? La planificación de la materia. Siempre hay recuperatorio. O sea, nosotros no somos la excepción. A la semana se produce el recuperatorio. O sea, si rinden el viernes, el próximo viernes recuperan, ¿sí? Pero yo les recomiendo lo siguiente. Como queda la mayor nota, ¿sí? No, en este caso claro. ¿Por qué? Porque puede pasar lo siguiente, que ustedes se queden sin luz y se le corte el cuestionario y tienen que volver a empezar. Yo les voy a dar tiempo suficiente para que lo puedan hacer por lo menos 2 veces los que se le cortó la luz. O sea, no hay que para todos. Solo que tiene un caso extremo. Eso le iba a decir, porque casi siempre en San Pedro a las 4 más o menos, depende también del día, corta la luz. Bueno, mi mamá, mañana va a ser viernes encima. Ay, ya se arma el descajete, ¿viste? Yo me voy a poner los auriculares porque... No quería decir lo del corte de luz porque suena como excusa, pero sí pasa. No, ¿sabés lo que nos pasó a nosotros? Nosotros tenemos... Encima yo le hice un examen súper difícil a los alumnos que están en estadística 2, ya consideramos prácticamente que son ingenieros, y era un examen de 3 horas. A la hora y media, casi hora 45, se corta la luz en la facultad, entonces cae el sistema del aula virtual. Se armó un descajete, eran 40 alumnos. Imagínense 40 alumnos mandándome mensajes al loco quedaron. Así que yo entiendo eso, sé que es complicado. Así que, pero no es algo que no puede pasar, o sea, es lo que son gajes de oficio, digamos, que ahora fuimos aprendiendo que sucede. Entonces, ahí yo le habilité, o sea, el tiempo que duró ¿me escuchan? ¿Se escucha? Ay, ay, ay. ¿Sabe qué vamos a hacer? Hiciste mierda. Mal, güey. Muy tarde, A ¿no? las 5:30 llegué a mi casa. A las 5:30 a tu casa. ¿Quién ¿Vos te podés poner tu auricular? Sí, madre. Porque acá entre los dos no vamos a poder estar porque yo tengo que hablar. ¿Qué esa mierda no ande, güey? Hola, chicos. Hola, ¿Me escuchan? sí, profe. Justo estábamos hablando de que se corta. ¿Enzo, vos podés?
Justo estábamos hablando de que se corte la luz o el internet, y acá se cortó el internet. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? El examen. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, se escucha, profe. Bueno, vamos Sí, se a... escucha, profe. Ok. Bueno, ¿anotaron todos los pasos para hacer una tabla de frecuencias? Sí, profe. Así me gusta. Bueno, fíjense las notaciones que pueden tener en cuenta, ¿sí? Así me gusta a mí, que en la X, que es la variable que nosotros estamos trabajando, en este caso pesos en kilogramos, esté en el medio y esté escrito como un intervalo, porque esto es un intervalo. X es mayor a 55, menor o igual a 62. Así se interpreta el intervalo. Y después, bueno, empiezan a aparecer todas las frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acuérdense también que acá tenemos el punto medio de clase, que es la semisuma entre el límite inferior y el límite superior de cada clase. ¿Qué es semisuma? Es sumar y dividir por 2. Semisuma. Punto medio de clase. Esto es una pregunta de examen. ¿Qué es punto medio de clase? ¿Qué es la semisuma entre el valor mínimo y el máximo de la clase? O es el promedio, o es el valor que está a la mitad del recorrido de la variable X en la clase tal. Entonces, las clases... Podemos ver la suma del ¿cómo era el valor máximo y el valor mínimo dividido 2? ¿Podemos poner también o no? ¿Y sabe qué es más fácil decir? El promedio. O es el valor que se encuentra a la mitad del recorrido entre el valor mínimo y el valor máximo del intervalo. O el límite inferior y el límite superior del intervalo. Hay que ser, digamos, correcto en la definición. Si vos me decís la suma dividido 2, es la operación matemática que vos haces para calcular el punto medio de clase. ¿El punto medio de clase para qué sirve? Va a ser el representante de la clase. Es muy necesario para los cálculos posteriores, los cálculos de los cálculos de las medidas descriptivas. ¿No? Tiene que estar ahí sí o sí. El punto medio de clase es muy necesario. Después ya cada valor se va a remitir a su punto medio de clase. Otra pregunta de examen. Cuando yo ordeno los datos en una tabla de frecuencia, o sea, tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencia, cada valor pierde su individualidad. Entonces, cada cálculo posterior que yo hago, cada cálculo de una medida descriptiva, la media, la mediana, el modo, el cuartil 1, cuartil 2, decil, percentil, ya no es un valor exacto, porque solo yo puedo obtener los valores exactos de las medidas descriptivas con los datos sin ordenar en tabla de frecuencia. Porque fíjense, acá cada dato pasa a estar representado por su punto medio clase. Yo calculo, por ejemplo, para hacer promedio, hago 5 veces 58,5, 16 veces 65,5, 10 veces 72,5, 8 veces 79,5, 4 veces 86,5, 2 veces 93,5. Sumo todo eso, divido por la cantidad de datos y me da el promedio, pero es un promedio aproximado, no es un promedio exacto. Entonces, bueno, acá van apareciendo todas las frecuencias. La frecuencia absoluta indica la cantidad de datos que pertenecen a cada clase y su suma debe dar el valor de n. Después aparecen las frecuencias acumuladas que indican la cantidad de datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Eso se les va a preguntar, ¿sí? Interprete, la interpretación es muy importante para nosotros. Por ejemplo, interprete el resultado de la frecuencia acumulada absoluta de la clase 3. Entonces yo digo, hay 31, en este caso eran alumnos, 31 alumnos, que pesan entre 55 y 76 kilos. O que tienen pesos iguales o menores a 76 kilos. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Esta es la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Y después, ¿quién viene? Viene la frecuencia relativa individual, por ejemplo. ¿Cómo lo calculo? Frecuencia absoluta dividido número total de datos. ¡Pum! Esto está en
tanto por 1 o en proporción. Si yo luego le multiplico por 100, ¡pum!, aparece la frecuencia relativa porcentual individual. Si empiezo a acumular cada uno de estas columnas de frecuencias relativas individuales, tanto por 1 o porcentuales, obtengo estas dos columnas, ¿sí?, que son muy interesantes para describir a los datos, al conjunto de datos ordenados. Entonces digo, por ejemplo, hay un 80, vamos a redondear, un 87% de los datos que tienen hasta 83 kilos, tienen un peso de 83 kilos menos o igual a 83 kilos, ¿sí? Acuérdense. Bueno, ahí vienen las acumuladas. Otra vez se va a terminar el tiempo. Ahí vienen las acumuladas. Y bueno, después vienen los gráficos. Estos son muy importantes, que acá ustedes, cuando arman un gráfico de este tipo, que es un histograma, que son rectángulos, cuyas bases son la amplitud de la clase y la altura, la frecuencia, que estén todos pegaditos, salvo caso que alguna clase les dé 0 acá, ¿sí? Una frecuencia igual a 0, ahí no van a estar pegaditos. Pero cuando yo armo esto lo van a tener que hacer a mano, van a tener que tener a mano regla y quizás algún color, ¿sí? Virome o lápiz de color. Entonces, fíjense cómo el histograma, al unir los puntos medios de los extremos de los rectángulos, yo uno con segmentos, y ahí obtengo el polígono de frecuencia, que no es un gráfico de líneas, ¿eh? Es un gráfico de segmentos, que une los puntos medios de los extremos de los rectángulos. ¿Anotaron en la definición? Esa va a ser la definición. Y después nos queda este gráfico, que es el gráfico de las frecuencias acumuladas, que cuando yo le saco, fíjense, acá no es como el polígono de frecuencia, es un gráfico de frecuencias acumuladas, va a hablar de lo que se acumula al final de cada clase, ¿recuerdan? Entonces, acá fíjense que une los extremos, ¿sí? Los máximos de los extremos, no el punto medio, no el medio, sino los extremos, los máximos de cada extremo de cada rectángulo. Pum, pum, y queda así. Y es muy útil para determinar, por ejemplo, los cuartiles. Si yo acá tengo una graduación, una escala que va de 25 en 25, si hagan de cuenta que esto es 25, yo voy derecho donde corta esta horizontal, corta mi ojiva y voy para abajo, así en la perpendicular, corto el eje de las X, ahí va a aparecer el cuartil 1. Si, hagan de cuenta que este es 50%, que este es 50%. Entonces, si voy así, corto la ojiva y voy hacia abajo, ahí yo obtengo el cuartil 2. Y por ejemplo, hagan de cuenta que este es el 75%, o el percentil 80. Tengo que calcular el percentil 80, voy para allá, corto la ojiva, bajo hasta cortar el eje de las X, y ahí obtengo el valor del percentil 80. ¿Ok? Bueno, terminamos uno. La clase más rápida del mundo. Bueno, estamos. Ahora me paso, aguanten un segundo que voy a abrir. Me voy para las medidas descriptivas. Y ahí sí, agárrense de los pantalones, que vamos, ahí sí vamos a hacer rapidísimo. En 6 minutos se corta y nos volvemos a conectar. Yo voy a tener tiempo hasta las 6. Ahí arranca. ¿Ya está en tu charla? ¿Estás en tu charla? Sí. ¿Sí? Okay. Estoy comentando ahí vía que No. no anda. Micrófono, no. No quería dar a Agustina estos son. Es que no anda en mi computadora. No sé.
Debería, de última participar directamente. ¿Por qué no pones mi micrófono? Por ahí anda. No, porque si no debería andar esto, ¿no? Ah, sí, es cierto. Bueno, ¿están viendo la diapositiva medidas descriptivas del PowerPoint? No, todavía. Ok. No, Ok. profe. Ahí arranca. Acá. Nunca compartí. ¿Listo? ¿Están viendo? No, todavía, profe. Ahora sí. Sí, profe. Ahora, bueno, medidas descriptivas. La tercera herramienta que utiliza la estadística descriptiva, ¿sí? Que son valores numéricos calculados a partir de una población o una muestra que nos sirve a nosotros para sintetizar información que aportan los datos. Es un único valor o un par de valores, ¿sí? Depende. Pero por lo general es un valor que resume o sintetiza la información. ¿Qué tipo de medidas descriptivas vimos? Todas. Las de posición, tendencia central, las de posición o relativas, la de dispersión, las absolutas y las relativas, la asimetría, las relativas y las absolutas, y las de kurtosis. Entre ellas están media, mediana y modo, cuartiles, deciles, percentiles, las de dispersión, rango, variancia y desvío estándar, y las relativas, el coeficiente de variación, el índice de asimetría o sesgo y el coeficiente kurtosis. Para hacer un repaso rápido, las medidas de posición central son aquellas medidas que resumen, ¿sí? Según cierto criterio, indican valores alrededor de los cuales se distribuyen los datos centrales, ¿sí? Con ellas pretendemos concentrar los distintos valores de una variable en uno o más de los que los resuma. Por ejemplo, la media aritmética. Las medidas de la posición relativa ya nos permiten conocer aspectos de la distribución de los datos, no se centra solo en las centrales, sino que algunos aspectos de cómo se distribuyen los datos. ¿Qué hacen? Dividen al conjunto de datos en partes iguales, ya pueden ser en 4 partes iguales cuando yo calculo los cuartiles, y puedo obtener 3 cuartiles. Divido en 25, 25, 25 y 25. Entonces, calculo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Porque ya no existe cuartil 4 porque ese sería el máximo. Entonces, los deciles divido a la serie de datos, divido 10, multiplico por el decil 1, por ejemplo, cuando quiero saber el 10%. Entonces, los deciles dividen a la serie de datos en 10 partes iguales, pero calculo 9 deciles, eso voy a preguntar. Y los percentiles, ¿qué hacen? Dividen la serie de datos en 100 partes iguales, pero calculo 99 percentiles. Por ejemplo, bla, 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 bla. Acá pueden ver algo. Entonces, las medidas de posición, esto es muy importante, están ubicadas, las medidas de posición, ya sean centrales, de tendencia central o relativas, están ubicadas en el eje numérico de la variable bajo estudio, la variable X. Entonces, y van a indicar cierta característica del conjunto de datos que se encuentran entre el mínimo y el máximo. Algunos hablan sobre los valores centrales y otros son valores que separan al grupo de datos en fracciones o porcentajes de a un lado y del otro lado de cada medida. Entonces, por ejemplo, en el cuartil 1 yo digo, el valor del cuartil 1, pónganle que es 29 centímetros, estamos hablando de altura de algún material vegetal. Entonces, hay un 25% de los datos que son menores o iguales a 29 centímetros y un restante 75% que son de datos que tienen son más grandes, o sea, mayores o iguales a 29 centímetros. Así se responde o se analiza o se contextualiza el problema. Las medidas de dispersión, ¿sí? Dice, las medidas de posición, en particular las centrales, resumen los datos, pero no aportan información sobre la variación o la dispersión de los datos. No, claro que no. Las otras sí.
Las medidas de posición relativa ya nos indican más cómo están distribuidos los datos a lo largo de todo el rango de la variable X. Pero entonces, a las medidas de posición central, yo le tengo que acompañar por alguna medida de la variabilidad, ¿sí? Que es la razón de existir de la estadística. Si todos los datos serían iguales, yo siempre obtengo una misma respuesta, no hay necesidad de hacer ninguna estadística. Entonces, esas medidas de dispersión son medidas que van a reflejar el grado de heterogeneidad o de homogeneidad que tienen las observaciones. Las medidas de forma permiten caracterizar las formas que tienen las distribuciones de datos. Se corta en 1 minuto, ya nos volvemos a conectar bajo el mismo link. Permiten caracterizar las formas